El retrato salió a la luz durante la venta por herencia de 2023 de la mansión Whitfield. Oculto en un doble fondo de un escritorio antiguo, un pequeño y ornamentado estuche de plata contenía una fotografía notablemente bien conservada, fechada el 18 de septiembre de 1897. La imagen mostraba a dos mujeres jóvenes con atuendo victoriano sentadas una al lado de la otra en lo que parecía ser un salón formal, identificado al reverso como las hermanas Whitfield, Elizabeth y Catherine, otoño de 1897. El retrato parecía inicialmente ser una reliquia familiar de valor histórico, pero poco notable. Cuando la conservadora histórica, la doctora Amelia Parker, recibió la fotografía para su evaluación antes de su inclusión en la colección de la Sociedad Histórica de Berkshire, la abordó con protocolos estándar de preservación. La familia Whitfield había sido prominente en la manufactura textil de Nueva Inglaterra, y su historia estaba bien documentada en los archivos locales. Este retrato se uniría a varias otras fotografías familiares ya presentes en la colección. No fue hasta que la doctora Parker comenzó el proceso de digitalización de alta resolución cuando notó algo claramente inusual en la imagen. Mientras Elizabeth Whitfield, la hermana mayor a la izquierda, miraba a la cámara con la expresión compuesta típica del retrato victoriano, los ojos de Catherine Whitfield revelaban algo completamente distinto. A pesar de su postura perfectamente compuesta y su expresión neutra, las pupilas de Catherine aparecían claramente dilatadas, y su mirada era distante y desenfocada, en marcado contraste con su apariencia por lo demás correcta. La anomalía fisiológica es inconfundible, anotó la doctora Parker en su evaluación inicial. Esto no es un defecto fotográfico, ni una degradación de la imagen. Las pupilas de Catherine Whitfield están dramáticamente dilatadas, y su mirada carece de la atención enfocada que se observa en su hermana. En términos médicos modernos, estos son signos claros de condiciones específicas o de efectos farmacológicos. Este detalle curioso llevó a la doctora Parker a iniciar una investigación exhaustiva sobre las hermanas Whitfield y las circunstancias que rodearon este retrato aparentemente ordinario. La doctora Parker comenzó su investigación examinando los registros oficiales relativos a la familia Whitfield a finales del siglo XIX. Los documentos del censo de 1900 confirmaron que Elizabeth Whitfield, nacida en 1875, y Catherine Whitfield, nacida en 1878, eran hijas del industrial Harold Whitfield y su esposa Margaret. La familia residía en su amplia propiedad en los Barkers, donde Harold dirigía su imperio de manufactura textil. Los registros parroquiales de la Iglesia Episcopal de St. Stephen's mostraban asistencia regular de Elizabeth a lo largo de su vida, mientras que la asistencia de Catherine se volvió esporádica después de 1896, el año anterior al año en que se tomó la fotografía. Esta constelación de registros sugería que Catherine había estado padeciendo alguna condición en los meses previos a la fotografía, una condición posiblemente visible en sus inusuales ojos. La doctora Parker consultó con la doctora Rebecca Thornton, neuróloga experta en medicina histórica en el Hospital General de Massachusetts. Utilizando escaneos digitales de alta resolución de la fotografía, la doctora Thornton realizó un análisis detallado de la apariencia de Catherine Whitfield, enfocándose particularmente en sus ojos y en aspectos sutiles de su postura y expresión. La dilatación de las pupilas de Catherine es extrema y sería imposible mantenerla voluntariamente durante el tiempo de exposición relativamente largo requerido para las fotografías en 1897, confirmó la doctora Thornton.
Esto indica ya sea una condición médica o, más probablemente, los efectos de medicamentos específicos comunes en esa época. Un examen adicional reveló indicadores sutiles adicionales. La postura de Catherine, aunque arreglada para parecer natural, mostraba signos de rigidez inusual. Sus manos, apoyadas en el regazo, presentaban un temblor leve pero distintivo, captado como un desenfoque en la imagen por lo demás nítida. Su tez parecía notablemente más pálida que la de su hermana, con sombras pronunciadas alrededor de los ojos, lo que sugiere enfermedad prolongada o fatiga. Con base en estos indicadores visuales y el contexto histórico, surgen varias posibilidades, explicó la doctora Thornton en su informe detallado. Catherine muestra signos clásicos de tratamiento con derivados de belladona o con medicamentos a base de opio, ambos comúnmente recetados en la década de 1890 para una variedad de condiciones, desde epilepsia hasta trastornos nerviosos femeninos y manejo del dolor. Aún más significativo, la doctora Thornton identificó indicios sutiles de pérdida de peso en el rostro y el cuello de Catherine en comparación con una fotografía familiar anterior de 1895, lo que sugiere una condición progresiva más que una enfermedad aguda. Esta fotografía capta inadvertidamente las manifestaciones físicas de una enfermedad neurológica grave o los efectos secundarios de su tratamiento, concluyó la doctora Thornton. Las prácticas médicas de la década de 1890 a menudo se basaban en fármacos potentes con efectos secundarios visibles, particularmente para condiciones poco comprendidas como la epilepsia, la neuralgia o los trastornos psiquiátricos. La fotografía no había documentado solo un retrato familiar, sino pruebas del tratamiento médico de Catherine, una realidad que la pose y la composición formales intentaban normalizar. Estas comunicaciones privadas confirmaron que Catherine había estado sufriendo una grave afección neurológica, probablemente epilepsia, tratada con los métodos limitados y a menudo problemáticos disponibles a finales del siglo XIX. Un avance significativo se produjo cuando la doctora Parker descubrió que el médico de Catherine, el doctor Jonathan Harrington, había donado sus documentos médicos a la colección histórica de la Facultad de Medicina de Harvard. Si bien la confidencialidad del paciente limitaba los detalles específicos en sus registros oficiales, el Dr. Harrington había mantenido un diario privado de investigación en el que documentaba casos interesantes con pacientes identificados solo por iniciales. Las entradas relativas a C.W. Mujer 19 de 1896 a 1897 se alineaban perfectamente con la edad y la cronología de Catherine Whitfield. El Dr. Harrington describía un caso de epilepsia progresiva resistente a los tratamientos estándar, con observaciones detalladas de los patrones de convulsiones y respuestas a varios medicamentos. Una entrada de marzo de 1897 señalaba: implementado el protocolo de bromuro y belladona, como recomienda el Dr. Gowers de Londres. La paciente experimenta una reducción significativa de los episodios convulsivos mayores, pero presenta la típica midriasis, dilatación pupilar y confusión. La familia informa que la paciente prefiere estos efectos secundarios a la alternativa: dosis calibrada para mantener la función minimizando las manifestaciones más graves del trastorno. Para agosto de 1897, un mes antes de la fotografía, el Dr. Harrington escribió: la condición de C.W. continúa deteriorándose a pesar de la medicación agresiva. Las convulsiones mayores están ahora controladas, pero los episodios de petit mal se presentan a diario. Debilitamiento físico evidente.
He consultado con especialistas del Massachusetts General, quienes coinciden en que el pronóstico es sombrío. La familia ha sido informada, pero el padre se resiste a las opciones de internamiento. La entrada final sobre C.W., fechada el 30 de octubre de 1897, pocos días antes de la muerte de Catherine, decía simplemente: han surgido complicaciones cardíacas. Los niveles de bromuro, necesariamente altos para controlar los síntomas neurológicos, probablemente contribuyen a la tensión cardiovascular. Se aconseja a la familia prepararse para un declive inminente. El doctor Benjamin Lewis, historiador de la medicina en la Facultad de Medicina de Harvard, aportó contexto. El tratamiento de la epilepsia en la década de 1890 era en gran medida paliativo y, según los estándares modernos, a menudo peligroso. El bromuro potásico era el principal anticonvulsivo, a menudo combinado con derivados de belladona. Ambos causaban efectos secundarios significativos, incluida la distintiva dilatación de las pupilas observada en la fotografía. El uso prolongado de bromuro a menudo conducía al bromismo, una forma de intoxicación crónica que afectaba al corazón, la mente y la fuerza física. Estos registros médicos confirmaron que el aspecto inusual de los ojos de Catherine en la fotografía documentaba directamente los efectos de su tratamiento. Un registro visual de las prácticas médicas victorianas y sus consecuencias. La investigación de la doctora Parker la llevó a los archivos del estudio fotográfico Harland, que había producido el retrato de las hermanas Whitfield. William Harland había sido un destacado fotógrafo de retratos en Massachusetts entre 1880 y 1915, y la Sociedad Histórica de la Fotografía de Nueva Inglaterra había conservado sus registros comerciales, libros de citas y notas técnicas. El libro de citas de septiembre de 1897 confirmaba la sesión de los Whitfield, con una anotación que indicaba que fue a domicilio y no en el estudio. Una concesión que generalmente se hacía solo a clientes prestigiosos o a quienes no podían desplazarse. Una pequeña nota añadía: se requieren consideraciones especiales. Acuerdo privado con el señor Whitfield. Más significativo aún, la doctora Parker descubrió las notas de la sesión de Harland, que incluían observaciones francas no destinadas a los clientes. Sesión desafiante en la finca Whitfield. Hija mayor compuesta y cooperativa. Hija menor físicamente presente, pero mentalmente distante debido al tratamiento médico. El padre insiste en retratar normalidad a pesar de las dificultades evidentes. Utilicé iluminación lateral para minimizar la anomalía pupilar, aunque fue imposible ocultarla por completo. Coloqué a la hija menor, de modo que la mayor pudiera brindar apoyo sutil sin obviar la realidad médica. Una nota posterior añadía: el señor Whitfield seleccionó la copia final pese a mi recomendación de una pose alternativa en la que la condición de la hija menor fuera menos evidente. Insistió en una presentación formal independientemente de las indicaciones médicas visibles. Cobré la tarifa estándar a pesar del tiempo extraordinario requerido. Mantener la relación con Whitfield Industries tiene prioridad sobre honorarios adicionales. El nieto de William Harland, hoy octogenario, aportó contexto adicional durante una entrevista. Los diarios privados de mi abuelo mencionan varias veces la sesión de los Whitfield. Le inquietó éticamente. Creía que las fotografías debían captar la verdad, pero los clientes adinerados a menudo exigían imágenes que proyectaran narrativas familiares en lugar de la realidad. El retrato de los Whitfield representaba esa tensión a la perfección. Una imagen técnicamente lograda que a la vez revelaba y ocultaba según cuán de cerca se la mirara.
Harlan siguió adelante con la creación del retrato a pesar de los efectos visibles de la medicación de Catherine, documentando inadvertidamente no solo a las hermanas, sino también la realidad médica que la familia reconocía en privado y ocultaba en público. Segundo, comprender por qué la condición de Catherine quedaría simultáneamente documentada y disimulada en el retrato. La doctora Parker consultó a la doctora Victoria Hamilton, especialista en historia social victoriana en Smith College. Juntas examinaron cómo la fotografía reflejaba las complejas actitudes hacia la enfermedad en la sociedad de Nueva Inglaterra de finales del siglo XIX. La década de 1890 representó un período de transición en la manera de entender y gestionar socialmente las afecciones neurológicas y psiquiátricas. La doctora Hamilton explicó: la epilepsia conllevaba un estigma particular, a menudo asociado a la deficiencia mental, la falta moral o incluso la influencia demoníaca en comunidades más tradicionales. Familias acomodadas como los Whitfield recurrían a esfuerzos extraordinarios para ocultar tales condiciones mientras perseguían los tratamientos disponibles. La práctica de fotografiar a los miembros de la familia, pese a una enfermedad visible, representaba una compleja negociación entre documentación, negación y puesta en escena. La cultura victoriana del luto normalizó la fotografía post-mortem y las imágenes de enfermos terminales. Sin embargo, las afecciones crónicas, en particular las que afectaban a mujeres jóvenes en edad de casarse, se ocultaban por lo general a la documentación pública. Lo que hace tan inusual a esta fotografía no es que Catherine estuviera enferma, sino que su padre permitiera documentar su estado bajo medicación. Señaló la doctora Hamilton. La mayoría de las familias simplemente habrían excluido a la hija afectada de los retratos durante los periodos de síntomas visibles, borrándola de facto del registro visual familiar durante la enfermedad. La investigación de casos similares del periodo reveló que las familias solían emplear 3 estrategias: excluir por completo a los enfermos de las fotografías, retratarlos solo durante los periodos de remisión, cuando los síntomas eran mínimos, o escenificar cuidadosamente las imágenes para ocultar los indicadores visibles de la enfermedad. El retrato de los Whitfield supuso una rara excepción. Un patriarca que insistía en la inclusión de su hija a pesar de su tratamiento médico visible. La doctora Hamilton sugirió que el entorno del retrato formal afirmaba la normalidad y la cohesión familiar, incluso cuando los ojos de Catherine revelaban inadvertidamente la realidad de su situación. Representa al mismo tiempo reconocimiento y negación, precisamente la ambivalencia que muchas familias victorianas sentían ante la enfermedad crónica. El hallazgo más notable de la doctora Parker surgió de los papeles personales de Elizabeth Whitfield, quien vivió hasta 1962, nunca se casó y mantuvo la finca familiar hasta su muerte. Sus diarios y su correspondencia personal, donados a la Sociedad Histórica de Berkshire, pero nunca catalogados por completo, ofrecieron íntimos detalles sobre la historia de Catherine y las circunstancias del retrato. La entrada del diario de Elizabeth, fechada el 18 de septiembre de 1897, el día de la fotografía, brindó un conmovedor testimonio de primera mano. El fotógrafo llegó a las 10:00. Catherine sufrió una serie de pequeños episodios durante la noche, lo que la dejó exhausta. El doctor Harrington le administró su medicación a las 8, asegurando a padre que estaría lo bastante serena para el retrato a media mañana. Madre lloró en privado mientras arreglaban el cabello de Catherine. Sus hermosos rizos castaños, ahora finos y sin brillo, por los bromuros. Y continuaba:
Cuando la colocaron a mi lado en el sofá, mi querida Catherine susurró: «¿Me veo normal, Lizzie?». La aseguré de que se veía hermosa, aunque sus ojos delataban su tratamiento. Padre observó todo el proceso con rigidez militar, como si su sola voluntad pudiera vencer su condición. El fotógrafo trabajó con rapidez y amabilidad, hablándole directamente a Catherine, incluso cuando sus respuestas llegaban con lentitud. Cuando sugirió que quizá otro día sería mejor, Padre respondió que quizá no habría muchos días adecuados por delante, el único reconocimiento de su pronóstico que le he oído hacer. Una entrada posterior de octubre describía la reacción de la familia al retrato terminado. Hoy llegaron las fotografías. Madre le echó una mirada a los ojos de Catherine en la imagen, tan vacíos y tan distintos de la mirada viva de su infancia, y abandonó la habitación con angustia. Padre la examinó con estoicismo, declarándola excelente, aunque percibí un temblor en su mano. La propia Catherine la estudió más tiempo, tocando su propio rostro en la imagen y murmurando: «Entonces así es como me ven ahora». No pude decirle que la imagen en realidad halagaba su estado actual, pues su declive se ha acelerado desde la sesión. Tras la muerte de Catherine, Elizabeth escribió: «Padre ha colocado el retrato en su despacho. Aunque los visitantes a menudo preguntan con incomodidad por el aspecto inusual de Catherine en la imagen, él les dice simplemente que ese día se sentía indispuesta, pero que quiso fotografiarse conmigo de todos modos. Esta media verdad parece satisfacer la corrección social y le permite mantener su imagen presente en nuestro hogar. Para mí es la representación más honesta de nuestros últimos meses con ella. Catherine, físicamente presente pero cada vez más distante, sostenida en este mundo solo por nuestras manos y por los medicamentos que a la vez la mantenían y la mermaban». Los síntomas visibles en esta fotografía, señaló el Dr. Bennett, representan la cruel paradoja del tratamiento de la epilepsia en el siglo XIX. Los mismos medicamentos que proporcionaban cierto control de las convulsiones también causaban efectos secundarios significativos que mermaban la calidad de vida. Médicos y familias se enfrentaban a elecciones imposibles entre el control de las crisis y la función cognitiva. La investigación sobre los antecedentes profesionales del Dr. Harrington reveló que había estudiado brevemente con William Gowers en Londres, uno de los principales epileptólogos de la época. Esta conexión explicaba su implementación de tratamientos de vanguardia, aunque dichos tratamientos conllevaban riesgos y efectos secundarios considerables. Lo más revelador fue el análisis del Dr. Bennett sobre el probable pronóstico de Catherine. Con base en la progresión descrita en las notas del médico y en los relatos familiares, es probable que Catherine sufriera lo que hoy clasificaríamos como una forma progresiva de epilepsia, posiblemente relacionada con una anomalía estructural subyacente o con una afección autoinmunitaria. Sin diagnósticos modernos anticonvulsivos eficaces, ni opciones quirúrgicas, su declive fue, por desgracia, inevitable pese a la mejor atención médica disponible. La fotografía no solo había captado el tratamiento médico de Catherine, sino también un momento específico de la historia de la medicina en el que la comprensión de las afecciones neurológicas avanzaba, pero los tratamientos eficaces seguían rezagados con respecto a las capacidades diagnósticas. A través de una extensa investigación en múltiples archivos, la doctora Parker fue recomponiendo gradualmente la historia completa de las hermanas Whitfield y el notable retrato que había documentado tanto su relación como la realidad médica de Catherine.
El capítulo final de esta investigación exploró cómo el retrato fue visto y preservado por las generaciones posteriores. Harold Whitfield mantuvo el retrato en lugar destacado en su despacho hasta su muerte en 1915. Después, Elizabeth lo conservó en la casa familiar. La correspondencia familiar reveló que los visitantes a menudo comentaban el aspecto inusual de Catherine en la imagen, y Elizabeth solía ofrecer explicaciones simplificadas sobre la frágil salud de su hermana en lugar de hablar de la naturaleza específica de su condición. Cuando Elizabeth donó la mayoría de las fotografías familiares a la Sociedad Histórica en la década de 1950, retuvo de forma llamativa este retrato en particular, guardándolo en sus aposentos privados. Su testamento especificaba que el escritorio con el compartimento oculto, donde finalmente se descubrió la fotografía, debía permanecer sellado hasta 20 años después de su muerte, lo que sugiere que quería que la imagen se preservara, pero no se revelara de inmediato.